Los días viernes generalmente tenemos un gran espacio para conversar y en este caso no estoy equivocado al decir que tenemos un invitado de lujo en estas circunstancias. Se trata de Mauricio Rojas, historiador económico, escritor chileno nacionalizado sueco. eh, Fue colaborador en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y actualmente es miembro del Parlamento de Suecia. Mauricio, muchas gracias por estar en Llegó la Hora. Muchas gracias a ustedes por esta conversación. Obviamente, la figura del presidente Piñera es una figura absolutamente importante en la chilena, pero tiene una particularidad, que era una figura antes de su trágica muerte plenamente vigente. Por lo tanto, es una figura en la cual el tratamiento de los historiadores todavía no ha sido dado. ¿Por qué? Porque era una figura absolutamente vigente con un futuro absolutamente prominente. Dentro de los pocos libros que se han escrito sobre Sebastián Piñera y sobre el legado del gobierno, yo obviamente destaco dos, y esos dos han sido escritos por Mauricio Rojas. Uno de ellos es Conversando con Sebastián Piñera, en el 2014. La historia se escribe hacia adelante, 13 protagonistas de un gobierno. Hablemos un poco, Mauricio, sobre ese primer libro y así tener del primer libro, Conversando con Sebastián Piñera, y así tener una primera aproximación sobre la persona de Sebastián Piñera. Bueno, la primera vez que yo encontré al expresidente fue en Suecia, cuando yo era diputado, el año 2005. Eh, Él estaba en campaña, ya para la elección que venía pronto, y él me visitó en el Parlamento y pudimos compartir un buen rato. Después fuimos profundizando esta relación en distintos encuentros hasta que el año 2013 yo pensé en escribir un libro sobre el gobierno de Sebastián Piñera. Y para lo cual entrevisté a muchísima gente, visité muchos lugares, pero por supuesto que hablar con el presidente entonces era muy importante. Y cuando comencé a conversar con el presidente, fueron 7 conversaciones, por lo tanto, más de 10 horas de conversación, me di cuenta que aquí había un relato personal muy importante, que era el relato de la persona del presidente, su historia, cómo se forma, sus valores. Y eso es lo que el libro trata de reflejar. Exactamente. Bueno, en este libro yo creo que una de las grandes cosas es que tiene una muy buena aproximación desde los orígenes de Sebastián Piñera, es decir, también cómo se fue formando una persona que en realidad no fue solamente notable desde el punto de vista político, sino que también fue notable desde el punto de vista académico, desde el punto de vista intelectual y también desde el punto de vista empresarial. Hablemos un poco, Mauricio, de esa idea del libro Conversando con Sebastián Piñera. Digo, ¿cómo surge? ¿A iniciativa de quién? ¿A iniciativa tuya? ¿A iniciativa del presidente Piñera? Mira, como te digo, la idea era distinta. Ya. Y yo recuerdo que llegué a La Moneda en un día jueves, 29 de marzo del año 2013. O sea, él ya estaba finalizando su mandato. Y comenzamos a conversar sobre el libro que yo planificaba. Y inmediatamente surgió la idea de hacer algo que tuviera un elemento personal del presidente. Además que él de pronto me dice, muy en su estilo, nos vamos a Viña, a Cerro Castillo. Y ahí conversamos. Así que al rato estábamos volando en helicóptero hacia Cerro Castillo y allí nos enfrascamos esa misma tarde en una larga conversación que indudablemente yo entendí muy pronto de que aquí había que centrarse en la historia del presidente y a través de su historia hablar de su gobierno. Por lo tanto, empezó allí el libro y fueron 7 conversaciones. La última fue en septiembre del año 2013 y el libro fue publicado en marzo, si no me equivoco, Sí. del año 2014.
Así es. Oye, Mauricio, en relación con uno de los inicios del libro, hay una frase que a mí me hace mucho sentido con el cual tú partes, uno de los subcapítulos, cuando tú dices, para entender al hombre maduro hay que entender al niño que fue y que de alguna manera siempre lleva adentro. Y ahí es donde le pide un poco al presidente Piñera que hable sobre su hogar y su entorno. Digo, eh, ¿Cómo tú evalúas al presidente Piñera en su juventud, en su formación, y que fue al final lo que al final termina llevándolo a ser un gran político? Bueno, es lo que yo llamo los aprendizajes del presidente. El primer aprendizaje es haber compartido la vida familiar que él compartió con seis hermanos. Él era el tercero. Guadalupe, la mujer, la primera, después viene José Piñera y después viene el presidente, después viene Pablo, etcétera. Una familia muy especial por su composición. Un padre como Sebastián Piñera decía, bohemio, que no tenía idea de las cosas terrenales que pasaban en su casa ni en el colegio, pero lleno de motivaciones políticas que eran muy parecidas a las de la madre del presidente, pero con un papel muy protagónico en lo que era la Falange Nacional primero y que luego pasó a ser la democracia cristiana. El padre del presidente fue fundador de la democracia cristiana, tuvo un papel muy importante, por lo tanto, en la casa donde creció Sebastián Piñera estaban Eduardo Frei Montalva, Tomic, Elwin, en fin, llegaban a almorzar, a conversar allí con un rato. Así que fue un hogar muy político en ese sentido, muy propio del Chile de los años 50 y 60, que experimentaba el auge de la democracia cristiana, justamente, era el movimiento más potente que llevaría a la presidencia a Eduardo Frei Montalva. Así que es muy importante. También, por supuesto, es importante para la historia del presidente, que es una familia que se mueve mucho. Así que una parte de los primeros años, en realidad, el presidente está en Nueva York. Así es. Y cuenta cómo jugaba, digamos, amarrado por una correa, ¿sí? En el, en el Central Park de Nueva York y después va a Europa, París, los años 60 ya, Bruselas, donde va a estar en un internado. O sea, es una familia que se mueve mucho y que le da al presidente un contexto internacional también muy importante, yo diría, la estadía en París, Bruselas, porque son los años 67, 68, 68 en realidad, donde está toda esta explosión de ideas revolucionarias, en fin, el mayo del 68, todo esto el presidente lo vive muy, muy cerca y son cosas que van a influenciarlo mucho. Si bien él decide, el mismo año 68, volver a Chile a realizar sus estudios universitarios allí, en Chile. Y eso lo va a llevar a estar en Chile varios años y vivir la experiencia de la Unidad Popular, por ejemplo, que lo marcará profundamente. Así es. Bueno, digo también, junto con el fin de la unidad popular, también al presidente Piñera esto lo pilla en Harvard, ¿no es cierto? En la Universidad de Harvard y él se entera por un profesor en una de las primeras clases, ¿no es cierto?, en el inicio del año académico, que había ocurrido el golpe de Estado. Eso también habla de una gran formación intelectual que tuvo el presidente Piñera, una cosa que ya habíamos visto en otros presidentes anteriores, como por ejemplo Ricardo Lagos, pero que ahora estamos extrañando un poco. Hablemos un poco también de esta faceta intelectual del presidente Piñera. Bueno, ese es el momento donde hay dos aprendizajes muy importantes del expresidente. Uno es lo que pasa en Chile bajo el gobierno de Salvador Allende, esa locura extrema que llevó a Chile al precipicio. Muy importante porque el presidente después va a afirmar durante toda su vida política la importancia de la unidad, de los acuerdos, de no desbordarse por las ideologías. Ahora, el verano del año 73, o sea, un poco antes del golpe de Estado, se va a Estados Unidos con una beca Fulbright
para realizar un doctorado en la Universidad de Harvard, Boston, Massachusetts. Así es. Y es allí donde, tal como tú dices, un profesor en la mañana muy temprano del 11 de septiembre, que era el primer día de clases, le dice, tú eres el chileno, ¿no es cierto? Era el único chileno que había ahí en la clase, y le cuenta esto de lo que está pasando en Chile. Él vuelve, por supuesto, angustiado por el país, pero angustiado también por lo que podía pasar con su novia, con su polola, Así es. Cecilia Morel, con la cual había entablado una relación ya un tiempo antes, y eso lo lleva rápidamente, cuando logra conectarse con Cecilia Morel, cosa que no era tan fácil en ese momento tan caótico, a decirle, nos casamos. Y te vienes a Estados Unidos, te voy para allá, me caso. Así que lo hizo, muy pronto estaba en Chile y realizó que se casó, si mal no recuerdo, en diciembre del año 73. Eduardo Frei Montalva fue uno de los participantes de la boda. Hay una foto muy bonita con Eduardo Frei Montalva. Y pronto llegarán en pleno invierno norteamericano a Boston. Y ahí, bueno, Sebastián es muy bueno para contar, era muy bueno para contar historias, y cuenta cómo llegan en plena tormenta de nieve y cómo tienen que caminar como 4 horas por la nieve porque los autos no podían circular, etcétera. Y él dice, y ahí venía la novia, muy arregladita, y bueno, y tuvo que durante 4 horas caminar por esta tormenta de nieve. Y ahí vivieron un par de años en Harvard, donde él escribe una tesis doctoral. Él es doctor en economía por la Universidad de Harvard, una tesis muy interesante que ya diseña mucho de lo que va a ser el ideario político del presidente Sebastián Piñera. Claro, y además tuvo como advisor, ¿no es cierto?, a un premio Nobel como el gran Kenneth Arrow, bueno, también una cosa bastante relevante. Y claro, él cuenta, circulaban los premios Nobel como a cada rato por la universidad y por supuesto muy exigente. Y fíjate que su tesis doctoral, que son varios ensayos, hay uno que trata de podríamos decir, la pérdida de cerebros. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que en sociedades donde una gran parte de la población no tiene los medios, las posibilidades de educarse y llegar a la universidad, se pierde una cantidad muy significativa de talentos. Y lo que él propone ahí es una reforma que permita que toda persona pueda realizar sus talentos. Es la idea de la igualdad de oportunidades, de la meritocracia, de poder llegar tan lejos como tu talento y tus sueños te permitan hacerlo. Y eso yo creo, va a ser el eje central de la idea política del expresidente, que es economía de mercado, libertad económica, pero también una preocupación porque todos tengan una base de oportunidades que les permitan aprovechar lo que la economía libre te brinda como oportunidades. Exactamente, eso incluso ahí para complementar lo que dice Mauricio, esto fue reconocido incluso por uno de los filósofos políticos más importantes de la actualidad, ¿no es cierto? El profesor John Tomasi, profesor de la Universidad de Brown, con su libro Free Market Fairness, donde él señala como uno de los ejemplos del Free Market Fairness, ¿no es cierto?, el gobierno del presidente Piñera, y ahí tuvo también una relación bastante estrecha. Eh, Otra pregunta que yo tengo, Mauricio, es en relación a su paso a la carrera política. Es decir, obviamente esto va, digo, precedido por una carrera académica, por una carrera empresarial. ¿Cuándo es el paso, el salto hacia adelante del presidente Piñera en su carrera política? Ahora, su carrera empresarial es muy importante porque Sin yo duda. creo que si hay algo definitorio en la personalidad del presidente, es su carácter emprendedor. Claro. Apasionado, emprendedor apasionado que se expresa políticamente más adelante, pero que tiene sus primeras aventuras en realidad en la economía, en la parte económica. Y el primer emprendimiento del presidente, es muy curioso, se desarrolla en Nueva York cuando él visitaba a su familia durante los veranos chilenos, o sea, el invierno norteamericano, y con su hermano menor, Paulo, crean una pequeña sociedad, informal por supuesto, de mudanzas. Mire, Y él cuenta con mucho entusiasmo y muy sabroso además,
cómo en este invierno terrible, frío, ellos a pulso prácticamente van trasladando los muebles de una tienda que les pide a ellos, porque son más baratos, lógicamente, realizar este traslado. Y eso le va a permitir juntar un primer capital que invertirá en un pequeño autito después y claro, los dólares eran muy valiosos en Chile. Eso después del año 77 o 78 va a derivar en lo que es su carrera empresarial, que empieza con una constructora, pero que muy pronto va a tener su eje en lo que es Bancard, o sea, las tarjetas que es una innovación Así en es, Chile. Ahora, es esa carrera empresarial que ya le permite acumular un cierto patrimonio. Y muy interesantemente, no es algo heredado, claro, sino que el presidente es el típico ejemplo del self-made man, de la persona que se hace a sí mismo. Lo que invirtió en sus empresas se lo ganó en Bolivia como consejero, como asesor del gobierno. Fue muy bien remunerado, $70.000, que en esa época era una cantidad muy respetable, que fue lo que le da el origen a la carrera empresarial. Pero en política él va, por supuesto que tiene, mira, él fue un opositor al gobierno militar desde siempre. así es, Y ya en 1980, por ejemplo, participa en algo que se llama el Caupolicanazo, así es, un gran acto liderado por Eduardo Frei Montalva de oposición a lo que era la propuesta constitucional del gobierno del general Pinochet. Hay fotos de eso. Porque su padre era un gran opositor, bueno, como buen demócrata cristiano de esa época, a lo que es el gobierno militar. Y su ingreso ya más formal en política será el año 89, las elecciones del año 89, donde él va a ser elegido senador de la República, muy, muy joven todavía. Y va a ser el senador más joven del Senado y muy orientado por la idea de la democracia de los acuerdos, así que es, en ese momento fue muy importante para consolidar la transición pacífica hacia la democracia. Es la época del gobierno de Patricio Elwin y Sebastián Piñera cumple un rol muy importante en este nuevo espíritu que era necesario, lógicamente, para evitar volver a la polarización y a las confrontaciones pasadas. exactamente. Bueno, vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía que ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Estamos de vuelta en Llegó la Hora de Radio Agricultura conversando con Mauricio Rojas, historiador económico, escritor chileno, miembro del Parlamento sueco, quien además ha escrito dos libros realmente absolutamente relevantes para entender la figura del presidente Piñera, que es Conversando con Sebastián Piñera, y la historia se escribe adelante. Eh, Mauricio, en relación con el presidente Piñera, fue el presidente que llevó a la centro derecha a la moneda en dos ocasiones, pero fue una carrera larga, es decir, fue una carrera que en sus momentos le fue esquiva, donde tuvo intentos en el 93, en el 99, luego en el 2005, hasta llegar a este triunfo en el año 2009. Hablemos un poco de esa figura que pasa de ser el senador, un senador relevante en los acuerdos con la concertación, a una figura que después preside Renovación Nacional y también se le reconoce por estos intentos por llegar a la moneda. Así es, así es. El presidente estaba muy determinado a ser presidente. Tiene una clara vocación de liderazgo, tiene un claro proyecto para Chile también, que es que Chile pueda llegar al desarrollo integral y eliminar la pobreza. Ese es, digamos, el faro que orienta su accionar político y sus distintos intentos de llegar a la moneda y su participación en la política. Ahora, para poder concretar esa idea de llegar al desarrollo, que él lo ve como una posibilidad muy, muy cercana, muy, muy, muy posible, hay que, por supuesto, consolidar el espíritu de los acuerdos, de la unidad nacional. Él insiste mucho, cada vez que nos dividimos nos va mal y cada vez que nos unimos podemos hacer grandes cosas, ese es su credo permanente.
Y por supuesto que esta idea que en términos políticos lo refleja mejor que nadie lo que fue la democracia cristiana alemana, la idea de la economía social de mercado. Es decir, mucha libertad económica, pero al mismo tiempo una inversión potente, clara, en crear la igualdad de oportunidades. Son las ideas básicas con que él va a llegar el año 2010 a la moneda, y son las mismas ideas con que él va por segunda vez a estar en la moneda a partir del año 2018. Exactamente. Digo, Mauricio, el punto, digo, ¿cuáles fueron las cosas que más definieron estos dos gobiernos del presidente Piñera? ¿Cuáles son las características que tú crees que, las características principales con las cuales el presidente Piñera será recordado en sus dos gestiones? Bueno, en el primer gobierno hay dos hechos circunstanciales que sin duda van a ser muy recordados en la historia de Chile. Primero, el terremoto maremoto que ocurrió muy poco antes, tsunami, de que él asumiera. Por lo tanto, cambió el contexto Así es. de su presidencia porque fue un hecho devastador, por supuesto, pero que no amilanó al presidente. El presidente se propuso hacerlo todo. Eso era muy propio de su personalidad. Por tanto, llevar adelante la reconstrucción, cosa que hizo de manera extraordinariamente eficiente, con la ayuda, por supuesto, de sus ministros y de muchos otros, pero lo hizo él fundamentalmente. Y además, empezar a implementar su idea de cómo Chile podía consolidar su paso al desarrollo. Una cosa muy importante era recuperar el dinamismo económico, que ya tendía a perderse en los últimos gobiernos de la concertación, el gobierno primero de Michelle Bachelet, pero ya anteriormente había una tendencia de Chile a bajar sus niveles de desarrollo y de expectativa económica. Para él era muy importante volver a crecer 5 o 6% al año, porque eso es lo que permitía, con seguridad, que Chile eliminara la pobreza. Ya él se planteaba que era posible el año 2018, pero llegar fundamentalmente al desarrollo. Esa era algo muy importante. Así que se planteó las dos cosas, pero el otro hecho circunstancial es indudablemente el rescate de los mineros. Quizás va a ser el hecho que va a quedar más en la historia, porque fue algo tan espectacular, tan propio del presidente Sebastián Piñera. Fíjate que él estaba en el extranjero y vuelve al país. Y cuando vuelve al país, él dice, tenemos que aterrizar lo más cerca posible de donde pasó esto. Y todos sus asesores le dicen, no, no, presidente, ¿cómo va a hacer eso? Es un riesgo tremendo. Imagínese que fracasa esto, que los mineros mueren, o sea, pero él decididamente, no, aquí yo me juego por esto y se jugó de una manera donde arriesgó mucho políticamente. Fue un triunfo espectacular, lógicamente, pero el riesgo era muy, muy grande. Pero yo creo que en ese momento se refleja toda la personalidad del presidente. Este gusto por el desafío, por el emprendimiento, por la aventura también, que era muy propio de su personalidad y que lo llevaba a hacer cosas que muchos le recomendaban que no hiciera, desde bucear para buscar submarinos perdidos allí en el fondo del mar, eh, tremendas excursiones por las montañas siguiendo la ruta de los ejércitos libertadores, etcétera. Realmente tenía una pasión por el desafío, por la aventura, dentro de la cual, por supuesto, la aventura más grande, el desafío más grande era llevar a Chile al desarrollo. Esa fue su premisa y fue también la del segundo gobierno, si bien todo aquello se ve totalmente interrumpido por dos hechos muy importantes, lógicamente, que primero es el llamado estallido social delincuencial del año 2019 y luego la pandemia. Por lo tanto, el segundo gobierno del presidente va a girar mucho en torno a esos dos hechos, salvar a Chile, digamos, de un enfrentamiento fratricida terrible y después trabajar con la pandemia, cosa que hizo de manera excepcionalmente efectiva también.
exactamente. En relación, Mauricio, ahora en estos tiempos, en el duelo nacional se ha hablado mucho de el legado del presidente Piñera. Digo, ¿cuál crees tú que son los elementos centrales del legado del presidente Piñera y que sus seguidores y sus sucesores políticos deberían tener más presente para poder realzar la figura del presidente Sebastián Piñera? Yo creo que el mensaje de unidad nacional, de evitar la polarización, la ideologización de la política, que fue lo que llevó a Chile a enfrentamientos terribles anteriormente. Eso es muy importante. Y lo otro que es muy importante es la idea de que Chile sí puede llegar a ser un país desarrollado. Ambas cosas están hoy día en peligro, lógicamente. En ese sentido, el momento en que despedimos al expresidente es un momento duro desde el punto de vista de los sueños que el presidente tuvo y toda su gestión política, porque vemos un país bastante polarizado y además donde la posibilidad de llegar a ser un país desarrollado ha, ha estado profundamente cuestionada, deteriorada por hechos políticos fundamentalmente a partir de el terrible ataque a la democracia que se produce el año 2019, el 18 de octubre, que es uno de los hechos más lamentables de la historia chilena. Tiene explicaciones y es importante comprender por qué se produce, a pesar del éxito notable que Chile había tenido, especialmente comparando con el resto de América Latina. Pero es un hecho devastador, es un intento de golpe de Estado, de hecho, que debemos recordar como la antítesis tanto del sueño del presidente Piñera como de lo que puede llevar a Chile a ser un país desarrollado. Exactamente. Mauricio, para finalizar, en otro de tus libros llamado La democracia asediada, tú, tienes una frase muy notable en relación a la muerte de la democracia que paso a leerla. La muerte de la democracia acostumbra a empezar subrepticiamente, con hechos que a primera vista pueden resultar nimios, pero que al tolerarse o incluso aplaudirse terminan por desencadenar una espiral de transgresiones. Yo creo que nada mejor que eso podría definir el declive con el cual empezamos el octubrismo, ¿no es cierto? En relación con eso ha entrado mucho en contraste la reacción tanto de la clase política como de la ciudadanía en torno al duelo nacional en relación con el presidente Piñera. ¿Tú ves en eso alguna luz de esperanza para poder salvar a la democracia de los delirios totalitarios o de los delirios populistas? Ojalá que sea así. Ojalá que la herencia del presidente sea un reencuentro de Chile consigo mismo, con la cordura política, un rechazo absoluto a la violencia, a lo que fue el octubrismo, que tiene toda una historia previa. Hay un largo proceso de deterioro de la vida civil, de la convivencia, que es importante recalcar. Pero yo espero realmente que sea así, porque lo que hemos vivido a partir de la explosión delincuencial social de octubre del año 19 es una tragedia completa. Si no salimos de esto, si no logramos recapacitar, Chile va a perder la oportunidad histórica de ser un país desarrollado. Nos convertiremos en un país más de aquellos que iban en buen camino, pero que finalmente no llegan a la meta. Le pasó a Chile ya anteriormente. El presidente destacaba mucho la época del salitre en Chile, donde había gran riqueza, pero que no logró consolidar un camino al desarrollo. Y yo creo que hoy día está realmente en peligro ese sueño del presidente Piñera y ojalá que su fallecimiento nos sirva para volver a encender esa esperanza de realmente ser un país desarrollado y sin pobreza, pero para ello hay que unirse y hay que excluir los ideologismos y los extremismos. Exactamente. Mauricio Rojas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora. Que esté muy bien. Gracias a ustedes. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Quédense que ya estaremos en nuestro último bloque entre libros y lagos.